Gracias a los compañeros de Colombia Informa por la invitación. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Es mi primera visita a Colombia, a Bogotá, y sobre todo el momento político que vive el país, ¿no? Hay un proceso de conversaciones de paz que se está dando en La Habana. Creo que eso es muy importante para América Latina, pero sobre todo para Colombia, ¿no? Que ha vivido unos años, digamos, los últimos dos periodos presidenciales muy confrontativos con el movimiento popular. Todos o algunos creo que conocen algo de José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui no solo fue el primer marxista que interpretó vale la redundancia, el marxismo en la realidad latinoamericana, sino también Mariátegui es un referente de lo que hoy se llama periodismo popular, comunitario, alternativo. Cierto es que en esa época no existía ese término, pero el trabajo que él hizo con diversos medios de comunicación como los periódicos Labor, Claridad, la revista Mauta, que es la más célebre, digamos, en América Latina, la que más se conoce, fueron importantes en el contexto de inicio del siglo XX, porque apoyaron las luchas de los estudiantes, de los trabajadores. Recordemos que él participó militantemente, políticamente y como periodista en apoyo a la lucha de los estudiantes, ¿no? Por la reforma universitaria y también por la lucha por las 8 horas. Mariátegui tenía dos columnas vertebrales de su pensamiento, que eran, y que son, ¿no? Porque siguen vigentes, que son la lucha de los trabajadores y la de los campesinos y los pueblos indígenas. A partir de estas dos columnas vertebrales es la que, digamos, aparece en la revista Mariátegui hace 9 años, ¿no? Con mi persona como el propulsor que continúa siempre, ¿no? Y que funciona con colaboraciones. Hay algo que quiero resaltar, que es que debemos recuperar la palabra periodismo para la lucha popular, ¿no? Porque siempre solemos hablar solo de comunicación y solo lo que hace el periodismo son los grandes medios, ¿no? El Tiempo, el Comercio, la CNN, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es periodismo. Puede haber periodismo, en el Perú había un periodista que decía: el periodismo puede ser la mejor de las profesiones o el más vil de los oficios. Entonces hay un sector hegemónico que lo convierte al periodismo en el más vil de los oficios, y hay otro sector que son los compañeros que están acá, que en la mayoría de los casos no tienen un sueldo, tienen que trabajar en otra cosa, tienen que invertir su tiempo y su dinero en esto. Entonces, yo creo que hay que destacar esto, ¿no? Hay que rescatar la palabra periodismo para las luchas populares, ¿no? Que no solo el periodismo es de los que trabajan en grandes medios, en los que trabajan por digamos, por un encargo, ¿no? Un objetivo de encargo para difundir a las grandes masas de gente, ¿no? Y esta referente que es Mariátegui, yo quiero destacar también que hay otros latinoamericanos que han hecho del periodismo la más noble de las profesiones, ¿no? Como el argentino Rodolfo Walsh, que estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen, y el otro argentino llamado Jorge Massetti, ¿no? Que llevaron sus ideas siempre con la consecuencia primero, ¿no? Antes que cualquier interés personal o político, ¿no? Y si nos vamos más atrás, el periodismo también ha estado presente. Si no, recordemos el Correo del Orinoco de Simón Bolívar, o el trabajo que hizo ese prócer también de la independencia, que fue Antonio Nariño, el colombiano, ¿no? Entonces el periodismo siempre ha estado relacionado con las luchas populares, y sobre todo antes con las luchas y batallas por la independencia en nuestro continente. Entonces yo creo y quiero que revaloremos esa palabra, que no tiene por qué ser dueña de los grandes medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Ahora quiero hablar un poco sobre el contexto peruano, porque siempre me preguntan sobre medios alternativos, ¿no? Y esto creo que va relacionado con una debilidad que viene
del ataque que hubo con la instalación de la dictadura de Fujimori en el año 90, ¿no? Bueno, en el año 90 ganaron las elecciones, pero el 92 fue quien planteó el golpe y todos conocemos el modelo neoliberal que en los últimos años el gobierno Ollanta y los poderes financieros han complementado, ¿no? El trabajo que Toledo y Alan García dejó, digamos, a un costado. El último gobierno de Humala lo está complementando, ¿no? Con las reformas que afectan, pues, a los trabajadores, a los campesinos y demás sectores más afectados por la economía neoliberal, ¿no? Entonces en el Perú ha habido un tejido social, ha tenido un tejido social muy débil, y se ha ido recuperando a partir de la caída de Fujimori, a partir del año 2000-2001, ¿no? Pero no es hasta ahora lo que diríamos, no se ha consolidado ni es lo que queremos todos, ¿no? No hay articulaciones a nivel nacional fuertes en el campo de los trabajadores, en el campo de los campesinos, en el tema, por ejemplo, de los desempleados. Todavía no está muy organizado esto, ¿no? Y también hay una visión desde la izquierda y desde las organizaciones sociales de no darle la importancia a lo que es el tema de la comunicación y la prensa, ¿no? Cierto, hay sectores que propulsan sus periódicos, que son más cuestiones orgánicas, en el campo de dar la batalla a los grandes medios o poner el tema en la agenda de, por ejemplo, una ley de medios, ¿no? Este tema todavía está muy débil, pero esto va relacionado fundamentalmente con la debilidad que se tiene en la articulación de las organizaciones y su consolidación, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay conflictos sociales, ustedes habrán oído seguro de los casos, algunos Ponga, ¿no? O el último de la convención. Estas luchas, digamos, nacen a partir de una confluencia de ciudadanos, de campesinos, en algunos casos de trabajadores. Estos conflictos son cubiertos por la prensa común, ¿no? Y corriente, pero estos conflictos tienen un apoyo, un apoyo comunicacional que en la mayoría de veces en las provincias del Perú suele ser la radio, ¿no? Las radios independientes. Pero estas radios independientes no necesariamente en la mayoría de los casos están relacionadas o articuladas con una organización o con un partido político, no son independientes. En muchos casos son, pues, radios relacionadas a las vicarías de las provincias, ¿no? Que son muy cercanas a la teología de la liberación. Entonces, suceden conflictos sociales y estas radios que apoyan estas luchas justas de los pueblos son atacadas muchas veces por el gobierno. Tenemos dos casos que les voy a contar, que son el emblemático del año 2009, que fue el caso de Bagua, ¿no? Cuando hubo la masacre de campesinos en la selva porque ellos defendieron sus territorios ante un par de decretos legislativos que querían imponerlos gracias al TLC, ¿no? Para imponer el extractivismo petrolero. Ahí salió como referente a la radio La Voz de Bagua, que era de una persona que antes había sido de izquierda, militante de izquierda, pero tenía una radio independiente, ¿no? Entonces esta radio funcionó el día del asesinato de campesinos y era el que contaba cómo iba la represión de la policía sobre todas las zonas adyacentes a Bagua. Y esta persona que dirige la radio fue, pues, criminalizada, perseguida con muchos juicios, ¿no? Que luego de que pasó el conflicto ya el gobierno de Alan García lo dejó, ya digamos, bajó, ¿no?, en la presión. Otro caso emblemático de esto fue recordarán ustedes, en 2007 hubo un terremoto en Perú, en Pisco, ¿no?, al sur de Lima, a unas 2 o 3 horas de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que llegaba la ayuda internacional. Incluso yo recuerdo un caso, ¿no? El caso de Venezuela, que envió un avión repleto de comida y todo, y ese avión se terminó, las cosas que estaban en ese avión se terminó pudriendo y estuvo guardada, ¿no?, por la burocracia, por el gobierno de García, que, bueno, digamos, lo hizo políticamente, ¿no? Pero como esto sucedió muchas cosas de robo, de donaciones y todo, entonces hubo una radio que hizo frente a esto. Hizo las denuncias de gente que no llegaba la ayuda, había pasado 15 días más o menos y había llegado mucha ayuda internacional y nunca llegó. Le dio la voz a la gente. El dueño de la radio no era, pues, una persona de izquierda, de una organización popular ni nada. Y el gobierno de Alan García, pues, atacó, ¿no? Empezó a enjuiciarlo. Incluso una vez unos funcionarios de Alan García llegaron días después del terremoto
y la gente los abuchó, pero la gente no los abuchó, bueno, los abuchó en parte porque, bueno, se enteraron que la solidaridad no llegaba a sus casas, a sus necesidades, pero también porque se daban cuenta pues, que el gobierno de Alan García era nefasto en ese aspecto, ¿no? O sea, Pisco es una ciudad que está 2 horas en auto, 2 horas y media, en ómnibus a 3 horas de Lima, y no llegaba, ¿no? Incluso tiene un aeropuerto ahí que ahora va a ser aeropuerto internacional. Entonces, el descontento de la gente traducida en estas radios independientes es lo que, digamos, en el Perú destaca en los últimos años en las luchas populares, no más que algo articulado, organizado, ¿no? Y dentro de esto, yo quiero destacar algo que es un proyecto que se está promoviendo, consolidando, que es de la Confederación Nacional Agraria, ¿no? Ellos están construyendo un proyecto de programas radiales que lo emiten en provincias, en las provincias del Perú. Y como saben, la Confederación Nacional Agraria pertenece es parte de la articulación de la Colombia Campesina, ¿no? Entonces los compañeros ahí en el campo están tratando de forjar ese espacio que esperemos se consolide, ¿no? Con las limitaciones que tienen las organizaciones populares en el Perú, ¿no? Y en este campo quiero destacar que hay una ligazón entre la debilidad que hay entre los medios comunitarios y populares en el Perú y la concentración. A mí no me gusta mucho la palabra concentración porque parece que quisieran esconder cuando uno habla de ¿cómo se llama?, de monopolio, ¿no? El monopolio de medios, sobre todo de la prensa escrita, ¿no?, que ha destacado en los últimos meses del grupo de comercio que viene a ser pues, como el grupo Prisa, ¿no? Ellos son dueños del 80% de los medios impresos en el Perú, incluida un porcentaje similar tienen a la publicidad, ¿no? Y si no me equivoco, también ellos son los que importan el papel periódico para que sean los periódicos en el Perú. O sea, digamos, ellos son dueños de casi todo casi toda la prensa en el Perú, ¿no? Incluso tienen un canal de televisión abierto, un canal de cable, y los dueños, que son la familia Miro Quesada, tienen inversiones en diferentes rubros, como la construcción, ¿no? En Graña y Montero, que por cierto, en los últimos años en el Perú las inmobiliarias han sido las reinas, ¿no? Tanto los gobiernos nacionales como municipales le han dado carta libre para hacer con los espacios públicos, con los terrenos seriados, el negocio, ¿no? El gran negocio por el que trabajan ellos, ¿no? Y bueno, llevando al panorama internacional esta, digamos, debilidad entre comillas, de los medios alternativos, populares, también se puede destacar que en el caso de la revista Marieti se colabora con articulaciones como la Colombia Campesina, con Alba TV, ¿no? Asimismo los compañeros, por supuesto, de la Confederación Nacional Agraria. Y para nosotros son referentes en procesos de construcción de medios alternativos, los que se viven en Argentina y Venezuela, ¿no? O sea, más allá del que haya llegado al gobierno el presidente Hugo Chávez o los últimos 10 años de Cristina y esta ley de medios que ha dado, que bueno, el último sobre todo es una ley perfectible que se puede mejorar, pero sobre todo destacar la organización que hay en Venezuela y en Argentina de por lo menos hace 20 años, ¿no? Eso creo son referentes que nosotros tenemos y que tenemos en el continente, ¿no? Entonces, sobre los otros países también hay apoyo a los procesos de articulación, de consolidación de los medios alternativos, decir de una u otra manera, como el caso de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, ¿no? Bueno, y para terminar, creo que la tarea de nosotros, desde nuestros espacios, es consolidar la articulación de nuestros medios en un proyecto continental, ¿no? Ese creo que es el mayor reto, viendo, como decían los compañeros, las debilidades, tanto financieras sobre todo, ¿no? Porque lo del resto se demuestra que se puede hacer, ¿no? Aunque no haya dinero, sino pues creo que eso se puede ir superando poco a poco, ¿no? Y la gran tarea es la articulación de nosotros y tener una visión pues, clara de
que queremos como medios de comunicación, ¿no? Y bueno, reiterar finalmente que debemos rescatar la palabra periodismo para el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Porque así como ellos, los medios hegemónicos defienden sus intereses económicos y se apropian de los medios de producción, se apropian de la educación, se apropian de la cultura, también se apropian de la palabra periodismo, y creo que la palabra periodismo debemos